La consigna de defensa de la patria es a menudo una justificación inconsciente pequeñoburguesa de la guerra y revela incapacidad de analizar el significado y las consecuencias de una guerra particular y verla en su perspectiva histórica. El marxismo hace este análisis y dice: si la esencia de la guerra es, por ejemplo, el derrocamiento de la opresión extranjera, lo que fue particularmente típico de la Europa de 1789 a 1871, entonces esa guerra es progresista en lo que se refiere a la nación o Estado oprimidos. Sin embargo, si la esencia de la guerra es un nuevo reparto de colonias, el reparto del botín, el saqueo de países extranjeros, y así es la guerra de 1914 a 1916, entonces toda frase sobre la defensa de la patria es un engaño absoluto al pueblo. Entonces, ¿cómo descubrir y definir la esencia de una guerra? La guerra es la continuación de la política. En consecuencia debemos examinar la política de preguerra, la política que condujo a la guerra y la provocó. Si era una política imperialista, es decir, que defendía los intereses del capital financiero, y saqueaba y oprimía las colonias y los países extranjeros, entonces la guerra que surge de esa política es imperialista. Si era una política de liberación nacional, es decir, si era la expresión del movimiento de masas contra la opresión nacional, entonces la guerra que surge de esa política es una guerra de liberación nacional. El hombre común no comprende que la guerra es la continuación de la política, y por lo tanto se limita a la fórmula: el enemigo nos atacó, el enemigo invadió mi patria, sin detenerse a analizar qué cuestiones están en juego en esa guerra, qué clases la libran y con qué objetivos políticos. P. Kievsky desciende al nivel de ese hombre común cuando declara que los alemanes han ocupado Bélgica y, en consecuencia, desde el punto de vista de la autodeterminación, los socialpatriotas belgas tienen razón. O. Los alemanes han ocupado parte de Francia, en consecuencia, Gesde puede estar satisfecho, porque se trata de un territorio poblado por la nación interesada y no por una nación extranjera. Para el pequeño burgués lo importante es dónde están apostados los ejércitos, quién está venciendo en el momento actual. Para un marxista lo importante es qué cuestiones están en juego en esa guerra, en el curso de la cual puede ir venciendo a veces un ejército, a veces el otro. ¿Por qué se libra la guerra actual? La respuesta está dada en nuestra resolución, basada en la política seguida durante décadas antes de la guerra por los países beligerantes. Inglaterra, Francia y Rusia luchan para conservar las colonias de las que se apoderaron, para saquear a Turquía, etc. Alemania lo hace para apoderarse de esas colonias y saquear ella misma a Turquía, etc. Admitamos incluso que los alemanes tomen París o Petersburgo. ¿Cambiaría por eso el carácter de la guerra actual? En lo más mínimo. El propósito de los alemanes, y lo que es más importante aún, la política que realizarían en el caso de triunfar ellos, es apropiarse de las colonias, dominar a Turquía, anexarse territorios poblados por otras naciones, por ejemplo, Polonia, etc. De ninguna manera someter a la dominación extranjera a los franceses o a los rusos. La verdadera esencia de la guerra actual no es nacional, sino imperialista. En otras palabras,
no se libra para que un bando pueda derrocar la opresión nacional que el otro bando trata de mantener. Es una guerra entre dos grupos opresores, entre dos bandoleros, para determinar cómo repartir el botín, quién ha de saquear a Turquía y las colonias. En síntesis, una guerra entre grandes potencias imperialistas, es decir, potencias que oprimen a toda una serie de pueblos y los tienen sometidos al capital financiero, etc., o en alianza con las grandes potencias, es una guerra imperialista. Así es la guerra de 1914 a 1916. Y en esa guerra, la defensa de la patria es un engaño, un intento de justificar la guerra. Una guerra contra las potencias imperialistas, es decir, contra las potencias opresoras por parte de los países oprimidos, por ejemplo, coloniales, es una guerra realmente nacional. Es posible también hoy la defensa de la patria en una guerra de una nación oprimida contra un opresor extranjero, no es un engaño. Los socialistas no se oponen a la defensa de la patria en una tal guerra. La autodeterminación de las naciones es lo mismo que la lucha por la completa liberación nacional, por la plena independencia contra las anexiones, y los socialistas no pueden, sin dejar de ser socialistas, rechazar tal lucha en cualquiera de sus formas, inclusive hasta llegar a la insurrección o a guerra. P. Kievsky cree que argumenta contra Plejánov. Fue Plejánov quien señaló el vínculo entre la autodeterminación y la defensa de la patria. P. Kievsky creyó a Plejánov, creyó que ese vínculo era realmente tal como Plejánov lo presentaba. Y por haberle creído, P. Kievsky se asustó y resolvió después que él debía rechazar la autodeterminación para no caer en las conclusiones de Plejánov. Grande es la confianza en Plejánov, y también el susto. Pero no hay ni rastros de reflexión sobre la esencia del error de Plejánov. Para hacer pasar esta guerra como una guerra nacional, los socialchauvinistas invocan la autodeterminación. Hay una sola manera correcta de combatirlos. Debemos demostrar que la guerra no se libra para liberar naciones, sino para determinar cuál de los grandes ladrones oprimirá mayor número de naciones. Llegar hasta la negación de las guerras que efectivamente se libran para la liberación de las naciones, significa hacer la peor caricatura del marxismo. Plejánov y los socialchauvinistas franceses insisten en hablar de la república que existe en Francia para justificar la defensa de ella contra la monarquía alemana. Si fuéramos a seguir el hilo del razonamiento de P. Kievsky, tendríamos que oponernos tanto a la república como a una guerra que efectivamente se libra para preservar la república. Signo de cierre de exclamación. Los socialchauvinistas alemanes encaran el sufragio universal y la enseñanza primaria obligatoria en su país para justificar la defensa de Alemania contra el zarismo. Si siguiéramos el hilo del razonamiento de P. Kievsky, tendríamos que oponernos tanto al sufragio universal como a la enseñanza primaria obligatoria, o a una guerra que efectivamente se libra en defensa de la libertad política contra los intentos de abolirla. K. Kautsky fue marxista hasta la guerra de 1914 a 1916, y muchas de sus principales obras y declaraciones serán siempre un modelo de marxismo. El 26 de agosto de 1910 escribió en New Zeit a propósito de la guerra inminente.
En una guerra entre Alemania e Inglaterra la cuestión no es la democracia, sino el dominio mundial, es decir, la explotación del mundo. ¿No es esta una cuestión en la que los socialdemócratas puedan alinearse con los explotadores de su propia nación? He ahí una excelente formulación marxista, que coincide en todo con la nuestra, que desenmascara completamente al Kautsky de hoy, que del marxismo se pasó a la defensa del socialchauvinismo. Es una formulación que pone de manifiesto con claridad los principios en que se basa la actitud del marxismo hacia la guerra. Tendremos ocasión de volver sobre ello en otros artículos. La guerra es la continuación de la política. En consecuencia, cuando existe una lucha por la democracia, es posible una guerra por la democracia. La autodeterminación de las naciones es solo una de las reivindicaciones democráticas y no difiere, en principio, de otras reivindicaciones democráticas. El dominio mundial es, dicho en pocas palabras, la esencia de la política imperialista, de la cual la guerra imperialista es la continuación. Negar la defensa de la patria en una guerra democrática, es decir, negar la participación en tal guerra, es un absurdo que nada tiene que ver con el marxismo. Embellecer la guerra imperialista aplicándole el concepto de defensa de la patria, es decir, presentándola como una guerra democrática, es engañar a los obreros y estar con la burguesía reaccionaria.